Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que hayan disfrutado el fin de semana, hayan descansado y estamos iniciando la semana número 20 con matemáticas. El tema que tenemos para hoy es datos discretos y tabla de frecuencias. Vamos a trabajar en el texto de matemáticas integrado en las páginas 38 y 39 y en el cuaderno de trabajo en las páginas 40 y 41. Bien, iniciamos entonces con el texto de matemáticas, con este tema muy interesante, dice datos discretos y tabla de frecuencias. Vamos con los saberes previos, dice, ¿alguna vez has realizado una encuesta? ¿Cómo lo has hecho? Vamos a ver, dice, la encuesta es una recopilación de datos obtenidos mediante consulta o interrogatorio a varias personas de un tema determinado. Los resultados de una encuesta se pueden presentar en tablas o gráficas. Las tablas ayudan a organizar los datos recabados. Las gráficas permiten representar los datos numéricos mediante líneas o superficies. Por ejemplo, aquí se ha hecho una encuesta sobre la película preferida. Tenemos la película de los Pitufos, Thor, Linterna Verde y Crepúsculo. Podemos ver en la gráfica que la película más preferida ha sido la de Thor porque la barra nos indica bien arriba, ¿no? Bien, más o menos así son las tablas gráficas. Datos discretos. Un estudiante de séptimo año de básica ha realizado una encuesta en su aula sobre el postre favorito de sus compañeras y compañeros. Organizó los resultados en una tabla. Aquí tenemos, por ejemplo, sobre el postre de 3 leches, 15 personas lo prefieren. Tiramisú, 7 personas. Higos con queso, 12 personas. Pastel, 11 personas. Gelatina, 7 personas y frutillas con crema 3 personas. Al observar los resultados se puede evidenciar que el postre de 3 leches es el que más gusta y que las frutillas con crema es el postre que menos agrada. ¿Sabías que cuando se realiza una encuesta se puede hacer 3 clases de preguntas: abiertas, cerradas y mixtas? Los datos obtenidos en esta encuesta son números enteros, representan conteos y no pueden ser divididos. Entonces se llaman datos discretos, diagramas de barras. Luego de obtener los resultados, se los presenta en un diagrama de barras. Aquí tenemos, por ejemplo, la pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 hasta la pregunta 6. Más o menos gráficamente ya nos damos cuenta cuál es la pregunta que tiene mayor votación. Recuerda siempre, se llaman datos continuos aquellos que se obtienen de medidas que pueden escribirse como números fraccionarios o decimales y pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo dado. Tabla de frecuencias. Un banco realizó una encuesta sobre su servicio a 80 personas. Solicitaron que dieran su opinión sobre la atención respondiendo a una pregunta cerrada. ¿Cómo fue la atención al cliente? Y tenemos las calificaciones: excelente, muy buena, buena y regular. Luego de haber realizado la encuesta se obtuvieron las siguientes resultados. Número de respuestas: en excelente tenemos 25, en muy buena tenemos 40, en buena tenemos 10, en regular 3 y en mala 2. En este problema, atención al cliente es la variable que se quiere medir. Los tipos de opinión son las categorías con las que se quiere medir la variable. Y el número de respuestas es la frecuencia absoluta con que se repite cada categoría. Recuerda siempre que la suma de las frecuencias absolutas es igual al total de los datos. La suma de las frecuencias relativas expresadas en decimales es igual a 1. Una tabla de frecuencia para una variable es una tabla que asocia cada valor de la variable con la cantidad de veces que se observa ese valor. He aquí la tabla de frecuencias. Aquí tenemos, por ejemplo, la opinión sobre el servicio bancario. La frecuencia absoluta, ya dijimos, excelente 25, muy buena 40, buena 10, regular 3 y mala 2. Sumamos todo y nos da 80. Bien, la frecuencia acumulada sería aquí, en este caso, en excelente sería 25. En muy buena, la frecuencia acumulada sería 25 más 40, que es 65, y así vamos sumando 65 más 10, que es buena, nos da 75, y seguimos sumando 75 más 3, que es regular, nos da 78, y 78 más 2 nos da total 80. Siempre debe darnos este número
la sumatoria total de la frecuencia absoluta en la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa, hacemos un número fraccionario, en este caso la frecuencia acumulada es 25, la frecuencia absoluta también es 25, 25 sobre 80. ¿Por qué 80? Porque 80 es el total de la frecuencia acumulada. Bien, la frecuencia absoluta, dice, de un dato es el número de veces que el dato se repite dentro del conjunto. La frecuencia acumulada es la suma o total acumulado de todas las frecuencias absolutas hasta el total del conjunto de datos. La frecuencia relativa de un dato da información sobre qué parte de la muestra en estudio corresponde a la característica analizada. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta por el número total de datos y se puede expresar como una fracción, como un decimal o como un porcentaje. Vamos al cuaderno de trabajo a la página 40 y 41 y vamos a resolver los siguientes casos. Dice, completa la tabla y realiza un diagrama de barras. Deporte más practicado. En los deportes más practicados tenemos natación, fútbol, básquet, tenis, equitación, atletismo. Vamos a ver cuál es el deporte más practicado. En natación tenemos aquí, por ejemplo, hemos contado las rayitas y tenemos 30 que practican natación. Vamos a ver en fútbol se ha contado y tenemos 23. En básquet tenemos 40. En tenis tenemos a 26 que lo practican, en equitación tenemos a 14 y atletismo tenemos 22 estudiantes que practican este deporte. El total nos da 155 en la frecuencia absoluta. Vamos a hacer el diagrama de barras. Como dijimos, en natación teníamos 30, marcamos en la barra, nos marca 30. En fútbol teníamos 23. Ahí tenemos la barra en fútbol 23. En básquet teníamos 40, es el deporte que más se practica. En tenis teníamos 26. En equitación teníamos 14 y en atletismo teníamos 22. Ahí nos podemos dar cuenta gráficamente cuál es el deporte que más practican los estudiantes. Esta es una forma práctica de darnos cuenta a primera vista. Bien, luego dice completa la tabla. La fruta más comprada, tenemos manzana, 15 en la frecuencia absoluta, la naranja tenemos 20, la sandía tenemos 30, la papaya 25 y las uvas 10. Total nos da 100. Bien, vamos a ver la frecuencia acumulada de las manzanas en 15. Sería 15 mismo. En la naranja 20, la frecuencia acumulada sería 15 más 20. Nos da 35. La frecuencia acumulada en la sandía sería 35 más 30. Nos da 65. La frecuencia acumulada de la papaya sería 65 más 25 nos da 90. Y en las uvas la frecuencia acumulada sería 90 más 10, que total nos da 100. Vamos con la frecuencia relativa. Ya dijimos que siempre lo dividimos para el total de la frecuencia absoluta, en este caso 100. Entonces sería 15 sobre 100 es igual a 15, en números decimales 15 centésimas. Y así seguimos con el siguiente, 20 sobre 100 sería 2 décimas, el otro sería 30 sobre 100, sería 3 décimas, y así vamos poniendo todos la frecuencia absoluta sobre 100 porque es la frecuencia absoluta. Bien, y total debe darnos la unidad que es 1. Bien, dice, observa los datos obtenidos en una evaluación de deportes, construye una tabla de frecuencias y responde las preguntas. Aquí vamos a ver las notas que han sacado algunos estudiantes desde 2 hasta 10. Entonces vamos a poner en la calificación, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí vamos a contar cuántos estudiantes sacaron la nota de 2. ¿Cuántos estudiantes? Vemos el cuadro y vamos a ver que en la frecuencia absoluta tenemos a 2 estudiantes que sacaron la nota 2. En la frecuencia absoluta vamos a ver cuántos estudiantes sacaron la nota 3. Solo un estudiante sacó nota de 3. Nota de 4. ¿Cuántos estudiantes sacaron nota de 4 en la frecuencia absoluta? 5 estudiantes.
5 puntos, ¿cuántos estudiantes sacaron 5? 4 estudiantes. 6 puntos, ¿cuántos estudiantes sacaron? Sacaron 6. 7 puntos, sacaron 11 estudiantes. 8 puntos, la calificación 8, sacaron 8 estudiantes. La calificación 9, sacaron 8 estudiantes también. Y la calificación 10, sacaron 5 estudiantes. Sumamos toda la frecuencia absoluta y nos da 50. Vamos a ver la frecuencia acumulada. En la frecuencia acumulada tenemos dos mismos. La frecuencia acumulada de 1, en este caso sería 2 más 1, nos da 3. La frecuencia acumulada de 5 sería 3 más 5, que es 8. La frecuencia acumulada de 4 sería 8 más 4, que es 12. La frecuencia acumulada de 6 sería 12 más 6, que es 18. La frecuencia acumulada de 11 sería 18 más 11, que nos da 29. La frecuencia acumulada de 8 sería 29 más 8, que nos da 37. La frecuencia acumulada de 8 sería 37 más 8, 45. Y la frecuencia acumulada de 5 sería 45 más 5, que nos da 50. Vamos a la frecuencia relativa. Como ya dijimos, en este caso sería 2 sobre 50. En números decimales nos da 4 centésimas. La siguiente frecuencia relativa sería 1 sobre 50, que nos da 2 centésimas. La siguiente sería 5 sobre 50, que nos da una décima. La siguiente sería 4 sobre 50, que nos da 8 centésimas. La siguiente sería 6 sobre 50, que nos da 12 centésimas. La siguiente sería 11 sobre 50, que nos da 22 centésimas. La siguiente sería 8 sobre 50, que nos da 16 centésimas. La siguiente también sería 8 sobre 50, nos da 16 centésimas. Y por último tenemos 5 sobre 50, que nos da una décima. La suma total de estos números decimales en la frecuencia relativa debe darnos 1, es decir, la unidad. Bien, dice, ¿cuántos estudiantes obtuvieron menos de 5 puntos? Vamos a ver cuántos estudiantes tuvieron menos de 5 puntos. Aquí podemos ver, menos de 5 puntos tuvieron 5, 1 y 2, serían 8 estudiantes. Entonces, ¿cuántos estudiantes obtuvieron menos de 5 puntos? Serían 8 estudiantes. Si la evaluación se supera con una calificación mínima de 7 puntos, ¿cuántos estudiantes superaron la prueba? Serían 32 estudiantes. Bien, vamos entonces en este cuadrito, dice tipo de frecuencia, tenemos frecuencia absoluta. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo se calcula y cómo se expresa? Vamos a ver frecuencia absoluta, el concepto. La frecuencia absoluta de un dato es el número de veces que el dato se repite dentro del conjunto. ¿Cómo se calcula? La suma de las frecuencias absolutas es igual al total de los datos, es decir, se suma. ¿Y cómo se expresa? La frecuencia absoluta se expresa FI. Luego tenemos frecuencia relativa. ¿Cuál es el concepto de la frecuencia relativa? Es la proporción de cada frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se produce ese resultado, frecuencia absoluta, dividido por el número total de datos observados. ¿Cómo se calcula? Dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de la población. ¿Y cómo se expresa? La frecuencia relativa se puede expresar en tantos por cientos y se representa por n. La suma de las frecuencias relativas es igual a 1, como ya vimos. Bien, dice trabajo colaborativo. Con un compañero o compañera de tu clase realicen una encuesta sobre un tema de interés mutuo y construyan una tabla de frecuencias. Pero como ustedes saben, estamos trabajando en casa. Lo va a hacer cada quien en su casa, no lo va a hacer con un compañero o compañera, ¿no? Luego tenemos, dice, la actividad indagatoria. ¿Qué profesionales utilizan tablas de frecuencias? ¿Cómo la aplicarán? Por lo general, los profesionales que utilizan estas tablas son los contadores, los economistas y también los ingenieros para saber ciertos resultados estadísticos. Bien, chicos, recuerda que tú puedes hacerlo, solo tienes que intentarlo. Mañana estaremos con otro interesante tema para aprender. Que tengan un excelente día.